Buenas tardes, querido público. Siguiendo con la programación del quinto Encuentro Internacional de Investigación en Artes, La Ciudad en el Siglo XXI, tengo el honor de ser anfitriona de la mesa Representación, Memoria y Patrimonio, en la que intervendrán 3 destacados colegas investigadores de la Universidad de las Artes. Antes de cederles la palabra, les animamos a dejar sus comentarios y preguntas en el muro de Facebook de la Universidad de las Artes. La primera experiencia es una investigación sobre amorfinos que recupera la memoria oral de la cultura montubia, en la parroquia rural Alejo Lascano del Cantón Paján, provincia de Manabí. Esta propuesta será compartida por Xiomara España, quien es directora de investigación y posgrado de la Universidad de las Artes. Ella es doctora en estudios artísticos, literarios y de la cultura por la Universidad Autónoma de Madrid y como escritora ha publicado más de 10 libros y ha recibido premios y distinciones por su labor literaria y cultural. Tienes la palabra, Xiomara. Bueno, buenas tardes con todos y todos los escuchas y las personas que se unen a esta transmisión del ILIA, nuestro encuentro anual de investigación en artes. Efectivamente, en mi ponencia va a versar sobre el amorfino y la cultura popular montubia. Voy a poner ahora la pantalla, voy a compartir pantalla, porque me voy a referir al proyecto nuestro que básicamente ha tratado de buscar mecanismos para difundir la cultura montubia a través de distintas formas y sobre todo pensando en el hecho de que la virtualidad debe acompañarnos ahora y pensar también que el amorfino, siendo una transmisión oral, con el tiempo se va diluyendo todas estas manifestaciones y por lo tanto debe quedar algún registro y alguna memoria. La idea justamente ha sido poder dar pie a que esa memoria quede en distintos tipos de trabajo. Aquí voy en mi presentación, voy a compartirles una panorámica de la parroquia Alejo Lascano. Es una parroquia rural perteneciente al Cantón Paján, al sur de la provincia de Manabí. Aquí está una panorámica total. Y esta parroquia, Alejo Lascano, tiene algunas particularidades, ¿no? Una de ellas es que está conformada por una gran cantidad de recintos, pequeños poblados, donde hay personas que todavía mantienen viva la cultura popular, donde todavía mantienen vivo en boca especialmente de sus ancianos, de sus mayores, diferentes tipos de cuentería oral, de los versos que se cantaban en antaño, versos como los amorfinos, pero también los chigualos. Hemos visitado durante este tiempo de investigación, hemos visitado varios de los recintos, el recinto Jebal, Mata de Plátano, Canoa, el recinto del Porvenir, el Muyuyo, Peripa, bueno, varios de los recintos de esta parroquia, y nos hemos encontrado y hemos dialogado con muchos de los habitantes de este sector. También hemos asistido a actividades. Aquí hay una imagen de una actividad de las fiestas de parroquialización de Alejo Lascano. Es interesante ver cómo, a pesar de que los jóvenes, muchos de ellos estudian en la ciudad, estudian en Puerto Viejo, Manta, Guayaquil, muchos de ellos, siempre regresan a la fiesta, regresan a las actividades que se desarrollan particularmente en octubre o en la época de difuntos, 1 de noviembre, es donde están también siempre, no solamente para visitar a las familias, sino para disfrutar de las actividades. No sé si notan aquí, dentro de este grupo social, hombres, mujeres, sobre todo estos jóvenes, ¿no? Parados encima de unas acémilas, de unos caballitos. Entonces es interesante cómo están disfrutando esta fiesta, que también es parte de su identidad, ¿no? De su identidad como montubios. Hasta ahí nos dirigimos en algunas ocasiones, en varias ocasiones, con nuestro grupo de investigación. Estuvimos siempre haciendo trabajo in situ, trabajo de campo, recogiendo entrevistas, haciendo filmaciones,
de los cultores del amorfino, aquellos ancianos que todavía tienen en su memoria estos versos, y estuvimos recogiendo y caminando por los diferentes recintos, como les decíamos. Pero también pensamos que es importante analizar, investigar lo que tiene que ver con las tradiciones montubias fuera de su entorno. En este sentido, la Culata o el Grupo Cultural La Culata organizó un festival, un festival para el rescate de la cultura y tradiciones del campo. No creo mucho en el tema de rescatar, sino más bien salvaguardar. En todo caso, esta actividad, que tuvo una gran acogida, se desarrolló en la explanada del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil, y tenía estas particularidades, como les decía, ¿no? Como estas migraciones internas, estos grupos sociales que vienen especialmente del campo, del sur de Manabí, que es básicamente donde yo me he enfocado, donde nuestro grupo de investigación se ha enfocado en la investigación, cómo estas dinámicas se transforman también las costumbres, pero también se van reconfigurando tanto en la memoria como en las acciones, en los saberes, en los sabores, porque este festival, la Culata Fest, también tiene que ver con la gastronomía. Entonces documentamos todos estos juegos y tradiciones que también van acompañados del baile. El montubio no solamente es de Manabí, el montubio converge en toda la región costera del litoral ecuatoriano. Entonces vemos cómo también esa relación de bailes, de versos, de décimas, de contrapuntos, en todas las latitudes de la costa, digamos, se ven de manera distinta. Vamos a presentar el primer video. Daniel, si me ayudas, por favor, el primer video de este primer encuentro que tuvimos, y ahí hemos hecho un video grande, unos documentales, unos cortos documentales de estas actividades que se desarrollaron aquí en el MAC. Tiene su propia manera de sentir, de tener su cosmovisión, de tener su tradición para servirse sus alimentos, para trabajar, para amar, para conquistar, sus plantas medicinales, ancestrales, sobre los juegos populares tradicionales, sobre la tradición oral como los versos, las adivinanzas, las trabalenguas, las leyendas. Alzanza que te han visto, no te han visto nada. Alzanza que te han visto, no te han visto nada. Bailes típicos que se hacían, los chigualos, donde se enamoraba la gente. Mi papá se enamoró de mi mamá en un chigualo, en el baile del sombrerito, en un baile de rueda. Le dijo un versito como este: clavelito colorado, clavelito carmesí, ni por sueño había pensado que mi amor estaba aquí. Y mi mamá, cuando sabía que su mamá era celosa, le contestó muy cautamente. Le dijo: silencio, pide silencio para remediar mis males, que en momentos como este, el silencio es lo que vale. Cuando hablamos de la oralidad, estamos hablando de la memoria, de una memoria colectiva. Cuando hablas de la memoria, hablas de algo que está ahí y que simplemente en el momento en que, si es que lo olvidas, dejará de existir. El amorfino es justamente el verso bien hilado, el verso que enamora, ese verso que, dicho en palabras tanto de un hombre o de una mujer, cuando jugamos la ronda del baile del sombrerito, un verso bien puesto, como se dice en Montubio, puede significar el momento del enamoramiento de la pareja, ¿no? Si el cielo fuera un papel y el mar fuera un tintero, no me alcanzaría a escribir todo lo que yo te quiero. Yo creo que ahí está la textura de ese verso fino, bien hecho, bien elaborado, dicho con mucha picardía, significa muchísimo. Bien, muchas gracias.
Esta es el primer documental, corto documental. Aquí han visto un fragmento nomás. El corto tiene 16 minutos. Todos son documentales que ya están colgados en las redes sociales, están colgados en YouTube, con la idea justamente de que sean de acceso público, ¿no? Que las personas vayan conociendo cuáles son estas dinámicas que se desarrollan, en este caso, en ciudades de acogida como Guayaquil, donde tenemos grandes migraciones internas, y cómo van modificándose nuestras actividades, cómo gestores culturales y actores culturales también están pensando en perennizar, en tener las costumbres, mantenerlas vivas, las palabras, los juegos, las tradiciones, mantenerlas vivas y no dejar que se diluyan en el tiempo, ¿no? Paralelamente a estas actividades que realizábamos aquí en la ciudad y que estábamos documentando, también estuvimos siempre involucrados en la indagación etnográfica, como les decía, distintas visitas a las comunidades, pero también recogimiento de datos, de rimas del amorfino a través de los mayores, ¿no? A través de las personas que todavía conservan en su memoria esta información, y la idea es justamente que no se pierda. Visitamos, por lo tanto, a uno de los amorfineros más conocidos en la parroquia Alejo Lascano, don Guillermo Mosquera. En múltiples ocasiones nos reunimos con él, conversamos, hasta que al final le pedimos autorización para filmar lo que él conoce, lo que tiene en su memoria oral, lo que guarda todavía. Él tiene algunas particularidades. Don Guillermo Mosquera tiene entre su riqueza, digamos, una serie de cuadernos donde él ha anotado durante toda su vida amorfinos, tanto de los que ha escuchado, de lo que les transmitieron sus padres, sus abuelos, etcétera, y también muchos que él ha ido acotejando, como dice don Guillermo Mosquera, ¿no? Porque dicen que en Montubio acotejar el verso es irlo acomodando según las necesidades que da la ocasión. Aquí están algunos versos de este cuaderno que yo les quería compartir. Una portada de Sonapal del año, no me acuerdo, del 60 debe ser por lo menos, y algunos de los amorfinos anotados aquí. El primero dice: tú dices que me has dejado solo por verme llorar, te advierto que soy querido, amores me han de sobrar. Luego dice: lucero resplandeciente, más resplandeciente que tus ojos, lástima que venga un flojo y te lleve de repente. Ausente, lejos, cerquita, de todas maneras te quiero, entre mi cariño entero, hermosísima perlita. Aquí están estos registros. Me gustaría compartirles un pequeñito fragmento del video de don Guillermo Mosquera y lo que él tiene para decir. Él se ha forjado una identidad de lo que es ser Montubio, tiene muy arraigado, y es un hombre del campo muy feliz, que desarrolla esta actividad de versador, de caminador con el verso, donde lo inviten, pero también es un hombre campesino, un Montubio que vive del campo, ¿no? Si nos ayudas con el video, Daniel, este segundo video, cortito también. ¿Qué es para usted ser Montubio? Bonito, todo bonito, porque uno vive en el campo. La palabra Montubio es bonita porque ya uno ya conoce, ya sabe que no lo están chocando en nada. Nadie se cuente a caballo mientras montado no esté. Con el pie en el estribo se sabe quedar a pie. Ese es como un refrán, ¿no? Sí lo sabía. No. Hay mucha gente que se va a vivir, digamos, al pueblo, pero usted ha preferido quedarse aquí. ¿Por qué? Porque aquí tengo todo, pues. Aquí, mire, yo vivo cogiendo cacao, fruta, naranja, achote y el potrero que arriendo. O sea, yo vivo de esto. De toda la vida. Esto es por herencia que me tocó. Pero ha preferido quedarse aquí, no salir de la ciudad. No, todos mis hermanos vendieron y se fueron, menos yo. Yo me quedé aquí, este terreno es por herencia me toca y aquí vivo. Tengo todo aquí. Estoy cerquita del pueblo, me llevo con los hermanos por teléfono. Estoy bien, legalmente estoy bien. Usted ha sido un hombre feliz. Todo el tiempo he sido feliz, bajo mi pobreza. Hay veces que uno está chido, pero ahí vivo feliz. ¿Pero cree usted que también el amorfino es la filosofía del Montubio? Claro, pues eso es la base principal. El amorfino es lo máximo para expresarse.
Yo quisiera que todos los niños chicos aprendan versos para que se distraigan, llama la atención, se conoce uno más. Es como un espíritu nuevo. Ya uno, yo todos los niños quisiera que fueran como yo si supieran algo en la vida. Aunque yo no fui tan desletrado, porque no siempre era tener como ahorita. Muy bien. Dice don Guillermo, no fui tan iletrado, sin embargo es un hombre que supo leer y escribir y ha dejado este gran legado como es estos versos, estos cuadernos donde ha registrado toda una memoria de vida a través de los versos del Amorfino. Paralelamente a la investigación que realizábamos in situ, también participamos de actividades de investigación académicas, con ponencias, curadurías artísticas, congresos, mesas de trabajo que tenían que ver con el amorfino, con las culturas populares, compartiendo con otras comunidades también para poder tener un registro y una visión mucho más amplia de lo que significa también la memoria colectiva, la memoria popular, los cantos y las tradiciones populares, no solamente en la región de la costa. Aquí hay una imagen de un encuentro de oralidad que se llevó a cabo en Salinas de Guaranda, donde una de nuestras compañeras asistió también al Congreso de Investigación en Arte del año pasado, los avances del proyecto de investigación, pero también participamos en el evento Guayaquil Archipiélago, a través de una representación, o es decir, una especie de curaduría que realizamos a partir de la investigación, investigando también acerca de los chigualos, que es otra variación de los versos de amorfinos. Los chigualos son generalmente versos cantados, que se cantaban alrededor del altar en la época de Navidad, en diciembre. Visitamos, aquí tenemos una imagen a la señora Monserrate Rivera, que todavía conserva un altar un poco más pequeño, porque los altares solían ser bastante grandes, ocupaban un lugar importante de la casa, especialmente en la sala de la casa, de esas casas de caña. Los altares, en cambio, los hacían de madera y los tenían con mucho cuidado y con mucho primor los arreglaban para la temporada de diciembre. Entonces hicimos esta misma representación, tratamos de hacer una representación con una pequeña instalación de un altar donde de manera auditiva se escuchaban estos cantos, y hicimos ahí una presentación, una ponencia. Aquí está también en el MAC, donde se desarrollaron estas actividades justamente como parte de la investigación, ¿no? Aquí está una imagen del altar, algunos estudiantes que visitaron, ahí hay una imagen de algunas de esas visitas, se mantuvo por una semana abierta la actividad. Por otro lado, también entrevistamos, aquí verán, estuvimos con algunos otros personajes de la localidad. Aquí estamos con don Fausto Guayamabe, que también es escultor de amorfinos, doña Monserrate Muñoz, también cuando la filmamos, cuando ya nos contó de los amorfinos, etcétera. Quisiera pasar el último video. Justamente ella nos habla del tema de los chigualos, el velorio, la tradición. Si proyectamos el video, y hasta tanto sigo hablando, de estas variaciones distintas de los versos, como antes hermoso, como usted me dice, los chigualos, porque eso se animaba a las personas a tener una cultura y una tradición que se llevaba, parece que hasta en la sangre, porque toda la gente, cuando llegaba la Navidad, era una alegría. Los niños, los ancianos, todos compartíamos con esa hermosa idea de cantarle al niño Dios, que era el homenaje a la Navidad. En ese tiempo pues se celebraba mucho en algunas casas, pero yo recuerdo tanto cuando era una chica más o menos de unos 14 años, ya se daban, porque eso se venía de raíces de los abuelos, los bisabuelos,
antes del baile se le cantaba al niño y entonces ahí venían las ruedas, las rondas que se hacían en parejas, hombre y mujer, y ahí se aprovechaba a los enamorados, pues, para decirse su verso, para decirse sus amoríos, todo allí, porque como era tan difícil la vida de los padres bravos que no se podían, no es como la era de ahora que el enamorado con al lado del padre, la madre conversan ahí en ese tiempo, pues no había eso. Y se esperaba justamente esa Navidad, porque ahí la gente manifestaba por los versos lo que sentían. Era increíble, que me gustaría ahorita que se repita otra vez esos tiempos, pero es un imposible, parece, porque los chicos ya ni saben ni qué es chigualo, algunos chicos ni qué es la Navidad, la esperan solamente para recibir el regalo, pero también es porque los padres, las madres no nos inculcan de que esas tradiciones son tan lindas. Y bueno, así fue el tiempo de reunirnos con la familia. Claro que ahora todavía se hace eso, pero no es igual. Bueno, para ir cerrando, no solamente pensamos recoger las entrevistas de aquellas personas que todavía guardan en su memoria esta información de lo que era el amor fino, lo que es el chigualo, ese sincretismo religioso que tiene que ver con el catolicismo por un lado, de estos versos al niño Dios, pero que luego se sincretizan en el decir del Montubio, porque ya tiene un trasfondo mucho más pagano y mucho más íntimo, que tiene relación con la casa, que tiene que ver con la familia, con la loma, con el agua, con el río, con lo que converge alrededor del Montubio, y por lo tanto pues ya es una apropiación bastante única, ¿no? Particular de ellos. Es importante que se destaque que estas actividades nunca se desarrollaban en iglesias o capillas, se desarrollaban siempre en los hogares, ¿no? A pesar de que era un ritual del 24 de diciembre, el chigualo se cantaba en la casa, donde había una madrina, una prioste, y ella era la que se encargaba de la decoración del altar, de la vestimenta del niño, etcétera. Pero luego de eso siempre se terminaba en un baile, no en una fiesta donde regularmente, como decía la entrevistada, se terminaba en coloquios amorosos que inclusive derivaban en la huida de novios en esa fiesta, ¿no? Casi siempre ocurría, ya los que estaban un poco ennoviados se fugaban en la noche del 24 de diciembre después de la ronda de la fiesta en algún descuido de la familia. Pero también convocamos en su momento a mesas de trabajo en la universidad, estuvieron presentes personas que están trabajando con la cultura popular montubia desde distintas aristas. La tuvimos a Patricia León Guerrero, estuvo Gabriel Paredes, muchísimas personas estuvieron en estas mesas de trabajo donde quisimos también que nuestros estudiantes y la comunidad se vinculara. Estuvo también otra montubia, Miriam Herrera, que también es la que participa o activa muchas de las cuestiones como gestora cultural también de lo montubio dentro de la ciudad. Entonces, también tuvimos estas mesas de trabajo donde recopilamos información, donde recogimos todo este tipo de información. Aquí verán varias mesas de trabajo que desarrollamos con estudiantes y con la comunidad en general, que finalmente derivó en estos documentales, que son tres en total, pero también en un libro titulado Cosmogonía Montubia, porque hemos pensado que este modo de ser, de vivir, es una cosmogonía, ¿no? Todo un universo que converge alrededor del ser montubio, de lo que significa para el hombre del campo amar, no solamente, como decía, sus tradiciones, sino también por esa identidad que sienten con la tierra, con lo que les rodea, con ese mundo que
de repente para nosotros es absolutamente desconocido, ¿no? Sin embargo, para el Montubio tiene una absoluta relación con su entorno. Este libro no lo hemos presentado todavía porque la idea era presentarlo en el mes de marzo en la parroquia Alejo Lascano en conjunto con la GAT parroquial, quienes también nos ha hecho mucha apertura. Sin embargo, el libro está listo y esperamos también poderlo compartir en las redes sociales, también de repente en PDF o también ya en que lo encuentren disponible, porque este libro recoge no solamente la vivencia y toda la investigación, sino también, y hemos querido priorizar una amplia selección de los versos que se han recogido tanto de amorfinos como de chigualos, como de las mesas de trabajo, estos resultados, algunas ponencias, etc. Así que eso es todo. Muchas gracias. Le doy paso a Yanina. Muchas gracias, Xiomara. Mientras solucionamos los problemas técnicos con uno de nuestros colegas, voy a ceder el paso a Ana Carrillo. Esa experiencia es una reflexión sobre el sentido político de la tradición, sus vinculaciones con el cuerpo y con el mundo de lo sensible a partir de las historias con las mujeres y hombres del grupo de música ancestral afropacífica de San José Obrero de Buenaventura, en el marco del Carnaval de Esmeraldas. Ana Carrillo es artista, performer, doctora en antropología por la Universidad Rovira y Virgili, es parte del grupo de investigación Soltando la Palabra, metodologías artísticas subversivas y pedagogías críticas. Además, es docente del Departamento Transversal de Teorías Críticas y Prácticas Experimentales en Artes de nuestra universidad. Ana, tienes la palabra. Buenas tardes con todos. Gracias, Yanina, gracias a los organizadores de esta mesa. Pues la idea de estas mesas es mostrar lo que hemos estado haciendo en investigación, así que les voy a compartir un avance de lo que hace el grupo de investigación Soltando la Palabra. Generalmente habíamos desarrollado nosotros metodologías compartidas con comunidades, pero por las faltas de presupuesto que hemos afrontado las universidades públicas, habíamos tenido que restringir todo el proceso. Sin embargo, lo que les voy a mostrar ahora nace de una reflexión a partir de una relación festiva, digamos, que tuvimos con algunos integrantes de un festival de marimbes en Esmeraldas. Al respecto de esto, quiero comentar que esta es una mesa que hace una fuerte reflexión metodológica y que entiende la tradición desde una forma de relacionarse más vívida, digamos, ¿no? De esta tradición. La duda comenzaba desde un principio cuando al viajar el grupo de investigación a un carnaval bastante sonado en la provincia de Esmeraldas, nos preguntábamos cómo vamos a investigar si es que vamos a estar en fiesta, ¿no? Entonces, al respecto se podría empezar a reflexionar fuertemente qué significa el conocimiento y cómo las metodologías de investigación han abogado por un conocimiento que es completamente racional y que además adolece de vicios de neutralidad, digamos, que es imposible para un investigador, especialmente un investigador en humanidades. Al respecto, quiero contarles que esta ponencia se basa sobre el hecho de que por fin aprendí a bailar marimba como se debe. Y eso es el inicio de esta reflexión. Es sobre todo un homenaje a los poseedores de la tradición y una relectura de lo que esa tradición significa, ¿no? Le puse de título Cuando oigo tu repicar, tradición, política y epistemología. En este ambiente festivo que yo narro, en medio de un montón de grupos de marimba que venían de varias ciudades del país, bastantes grupos de la misma provincia de Esmeraldas y algunos de Colombia, de Cali y de Buenaventura,
había un grupo que se les consideraba los ancianos, ¿no? Los ancestros, los que tenían más edad. Estas fotos son cortesía de Marcelo Muñoz en buena parte, que también es parte del grupo de investigación. Entonces, por largo rato nosotros hemos estado indagando qué legados nos dejan la herencia de pueblos y de nacionalidades en términos de resistencia. Hay una contrahegemonía que han construido ellos a lo largo de los años. ¿Cómo se movilizan estos sentidos? ¿Para qué se movilizan? Hubo una pedagogía de la vida. ¿Cómo se mueve en el campo de lo que nosotros ahora conocemos como artes o cultura? En ese sentido, ¿a quién le podemos hacer esta pregunta de investigación, no? Primeramente, a la tradición afroecuatoriana, leída desde los ojos de Juan García Salazar, también a las mujeres y jóvenes afroecuatorianas con las cuales nos relacionamos, y es una pregunta que se hace al cuerpo y desde la vivencia corporal. Yo en esa temporada había estado leyendo atentamente un libro de Michael Taussig al respecto del colonialismo, chamanismo y el hombre salvaje. Entonces Taussig narra la experiencia de terror colonial, ¿no? La gran tesis de él es que la colonia abre un espacio-tiempo de terror, igual que las prácticas esclavistas. Por lo tanto, la idea para seguir estas reflexiones es pensar que esos conocimientos y esa epistemología se levanta sobre la muerte y sobre el dolor que significa la esclavización, ¿no? Entonces, si es que aceptamos que la epistemología y los conocimientos, los saberes son dialógicos y relacionales, toda aquella tradición afro se levanta sobre esa triste historia, que también es nuestra historia, ¿no? En estas reflexiones que he ido haciendo, si bien es desde el punto de vista del esclavizado, la historia de la esclavitud es la historia de la consolidación de su liberación, ¿no? Nosotros vemos una historia, la historia occidental, pero la historia de la cultura afroecuatoriana, afroesmeraldeña y afroamericana es en cierto sentido, visto desde los esclavizados, la historia de todos los procesos que hicieron para su liberación como sociedad, no como individuos, una liberación colectiva y que está marcada y encriptada en la cultura. Al respecto de eso, Juan García Salazar hará una reflexión importantísima sobre la cultura, pensando que las siembras culturales, en la lógica de Juan García, de Betty Lozano o de Katia Hernández, que me han acompañado en las lecturas, esa cultura rehumaniza la existencia de estas poblaciones asentadas en varias partes de nuestro país, ¿no? También en la lectura, por ejemplo de Katia Hernández, el cuerpo de los afrodescendientes es un cuerpo que está vinculado fuertemente con el cosmos y con el territorio. Y es un cuerpo que se reactiva en la fiesta y en el ritual, ¿no? Son uno solo. En la investigación que cito, y luego todo esto confluirá en lo que les sigo contando, las mujeres son portadoras de los saberes de la buena vida, ¿no? Los saberes encontrados en las prácticas medicinales que acompañan un buen parto, un buen morir, un buen vivir, ¿no? Y que además de eso están profundamente relacionados con la naturaleza y con sus significados. En este entramado complejo, ¿cómo se relaciona el cuerpo con la epistemología de la liberación frente al sistema colonial? ¿Cuáles son las oportunidades y los saberes que permiten restituir al cuerpo al terror colonial y a sus violencias, que, como señala Achille Mbembe, están marcados y enraizados en el último repositorio que es el cuerpo? Cuando
por fin aprendí a bailar, santificada por la voz de los más antiguos del festival. Entendí por fin que el baile es parte de una pedagogía performativa que restituye por completo al individuo, ¿no? Les anoto aquí lo que me contaba Luz Helena, parte del grupo San José Obrero. Decía, nosotros los de Buenaventura, los bonaverenses, contamos de la historia de lo que sucedió allá. No todo, solo partecitas, sí, de lo que hemos vivido y cómo salimos adelante por medio de la cultura. Nosotros expresamos del dolor, la tristeza, la alegría, por medio del baile expresamos todo lo que tiene que ver con el movimiento del cuerpo. La danza, el trabajo, digamos, el inicio es como todo. Todo tiene un comienzo cierto, como empezaron nuestros ancestros a alivianar el dolor de recibido por lo que tiene que con la esclavitud, ¿no? En ese contexto, leer el baile es leer también un proceso de alivio y de restitución. A propósito de esta relación, yo les preguntaba a las mujeres, ¿cuál creen que es el papel que hacen las mujeres dentro de esta tradición, ¿no? Entonces las mujeres siempre se van a reconocer como las portadoras del buen vivir, ¿no? Desde que, como decía Zened en esta cita, la mujer porque de pronto ha sido la base del sufrimiento máximo que se ha dado en todos los géneros. Como podemos mirar nosotros, somos las que gestamos. Nosotros las que duramos 9 meses, llevamos una criatura dentro del vientre y la criatura que sale del vientre de nosotros, todo como que está. La energía como positiva y negativa, ese bebé lo va a tener al nacer, ¿ya? Entonces, este cuerpo de la mujer es un cuerpo que al mismo tiempo permite la permanencia de un tipo de energía positiva, negativa o positiva en el futuro. Por lo tanto, la restitución de este cuerpo también tiene que ver con la recreación de un futuro más positivo, con mejor energía. Al respecto de eso, he pensado muchísimo, por ejemplo, ahora en la época de pandemia, cómo se nos recomienda movernos para poder desbloquear, es decir, como para poder mejorar una relación somática, en donde el cuerpo va acumulando un montón de tensiones ahora que estamos en este nivel de estrés en el que nos encontramos, ¿no? Al respecto de todo lo que he dicho, quisiera hacer unas aproximaciones metodológicas. En primer lugar, hay un principio de contexto epistémico en la tradición, ¿no? Como les he explicado, he tratado de leer todos estos signos pensando en el terror colonial y en la pobreza y la discriminación que sufren las poblaciones afro, ¿no? ¿En qué contexto nacen los saberes con los que estamos trabajando, a los cuales les damos lectura? ¿Con qué están dialogando? ¿Cómo se transmiten? ¿En qué condiciones? También es importante mencionar las subordinaciones de todos estos conocimientos, ¿no? Es súper conocido para nosotros y los compañeros, por ejemplo, Xiomara y también Pedrito, que viene luego, que nos van a hablar, que estamos conversando sobre oralidad. Es importante pensar cómo la letra ha roto con la validez de la palabra, pero esa oralidad también está basada en la corporalidad. Entonces, en términos metodológicos, hay una subordinación del cuerpo que además en los estudios de María Antonieta Antonacci, este cuerpo es un archivo vivo de la cultura, ¿ya? Pero también hay otra subordinación, digamos que hay una subordinación que tiene que ver con una matriz blanco-mestiza racista sobre estos saberes que tienen que ver con la depreciación de la oralidad frente a la escritura, pero que también tiene que ver con la racionalidad que se posiciona por sobre el cuerpo. Y al respecto, Antoniacci nos hace reflexionar sobre cómo durante todo el siglo XVII, que hay un apogeo de la esclavitud, se hacen muchos esfuerzos para que el cuerpo quede subordinado y de esa manera la misma esclavitud permite la explotación inhumana de estos cuerpos,
¿Ya? Entonces, digamos que estamos hablando de una doble subordinación en términos metodológicos. Nosotros que investigamos tradición, tenemos que pensar en varias cosas, ¿no? Como nos señala José Antonio Figueroa, la tradición no siempre es el arma y la herramienta de la liberación, como estoy tratando de argumentar. Él, haciendo un estudio sobre las relaciones del vallenato y el paramilitarismo en el Caribe colombiano, hace énfasis en cómo ese vallenato, que es también una tradición, intensifica las relaciones morales y de clase y la explotación violenta a la que están condenados los campesinos de cafetaleros. Por lo tanto, a mí me parece importante que esta tradición, que es aquello que nos han enseñado los abuelos, es sobre todo un arma, pero que merece de un trabajo político para hacer de liberación. No de por sí es, ¿no? Les anoto lo que dice aquí María Antoniachi. Sin embargo, las culturas y el patrimonio de los pueblos amerindios, africanos y de la diáspora o quilombolas, herederos de los recuerdos del cuerpo vividos y compartidos en fiestas, celebraciones, rituales y puestas en escena, rara vez alcanzan un espacio más allá del folclore, la artesanía y las crónicas. Para que salgan de ese lugar se necesita un trabajo político, una agencia, y creo que es la agencia que le han dado los grupos de pensamiento afroecuatoriano. Desde varias vertientes de intelectuales, tenemos aquí una foto en Canchimalero de Limber Valencia, ¿no? Para terminar, quiero decir que deberíamos ir pensando, por ejemplo, que si las técnicas vocales fueron desarrolladas para combatir el dolor, también las corporales que aseguran un tratamiento somático de las políticas esclavistas son técnicas de liberación del cuerpo. Las fiestas y los rituales son lugares de la recreación de la cultura y de su fortalecimiento. La tradición es una herramienta que necesita de una acción política continua. Y la única manera de conocer no está en la racionalidad. Hay múltiples maneras que han sido herramientas que están a nuestra disposición para las grandes gestas libertarias. Eso es, compañeros. Gracias. Muchas gracias, Ana. Pedro, ¿ya podemos contar con tu intervención? Sí, disculpen la interrupción. Lo que sí no tengo es acceso a la cámara, pero me van a ayudar a compartir la presentación desde la propia Manzana Católica. Si podemos más bien iniciar con la presentación, por favor. Ya, algunos problemas técnicos. Ok. El proyecto Contar Contando tiene como eje la tradición oral. Vamos a iniciar con una frase de Aquiles Nazoa, que creo en los poderes creadores del pueblo. ¿Podrías subir un momentito? Ajá, a la segunda lámina, por favor. Ajá, ahí, por favor. Entonces, el eje de Contar Contando es la construcción de una narrativa, sobre todo el público infantil, que se basa en la tradición oral del Ecuador. Específicamente, nosotros no hemos transado podríamos decir, la postura como investigadores en ir a recopilar historia y tradición oral que no sean conocidas y que tengan cierto grado podríamos decir, que sean poco compartidas también. En principio, eso va a ser el eje transversal de todas las posteriores prácticas que va a generar el proyecto de Contar Contando, y que como eje transversal va a generar otras, o va a trascender en otras lógicas que están relacionadas a las artes, ¿no? La próxima, por favor. Para esto tenemos como tres pilares relacionados a la propuesta.
La tradición oral como eje transversal, como ya lo había dicho, con una relación, podríamos decir, muy íntima con las comunidades donde participamos. Aplicamos la metodología de investigación-acción participativa. Nos preocupa que nuestro proyecto sea un modelo sistémico, porque ya verán más adelante que es un proyecto que tiene diferentes redes, diferentes líneas que se van desprendiendo de la tradición oral. Por lo tanto, también nos interesa que sea autosustentable y sobre todo que se fundamente en lo que va a ser en aprendizajes basados en proyectos y en la ética de la educación popular, o sea, la ética de diálogo, la ética dialógica y la ética relacionada a comprendernos como uno solo, ¿no? O sea, no comprendiéndonos desde una educación bancaria, sino de una educación dialógica, ¿no? Pablo Freire y toda la gran teoría latinoamericana relacionada al proceso de la educación popular. Por eso se ha generado entonces en principio este proyecto que ya tiene unos 2 años, ha generado una primera práctica. Si quieres pasar a la siguiente. Pasen a la siguiente, por favor. Ajá, ha generado una primera práctica, ¿no? No, a la anterior, por favor, la que pasaron. Esa. Ha generado una red de situaciones que ya es como que la práctica natural del proceso, pero en esta segunda etapa se le agrega algo que es lo que realmente quería compartir con ustedes, que es más bien una propuesta que sale más de las comunidades que del proyecto como tal, Contar Contando. Entonces, en principio, el proyecto venía con un espacio de laboratorio de creación que le determinamos como teatro de papel. Estamos revisando conceptualmente también sin el teatro de los objetos, o sea, pero sí el teatro como espacio interdisciplinario donde se manifiesta en cierta manera o se proyecten y se promocionen las tradiciones orales que vamos recopilando. Una segunda, que es la idea, o sea, la idea está autosustentable, que tiene que ver con la tienda de juguetes y la línea editorial, que ya estamos por lo menos en la línea editorial un poco más seguros, o sea, más consolidados, y evidentemente esto nace, o esta red nace en función de un diálogo permanente con las comunidades. Ya ahorita más adelante, como ustedes vieron en el video anterior, antes que sucediera la falla a la cual tuve que salir, ese video da cuenta de unos procesos de talleres que están vinculados a la recopilación. O sea, nosotros abrimos un proceso de laboratorios creativos, de talleres de creación, pero a su vez, paralelamente a todo ese diálogo, vamos relacionándonos con la recopilación de tradición oral, ¿no? Y también, como último ítem, la reflexión académica, que son todos estos, podríamos decir, todos estos documentos que normalmente, como artículos indexados, como conferencias, como lo que nos acompaña ahora con el ILIA, que esta reflexión nos permite entonces avanzar y orientarnos también en una relación con el intelectual orgánico, con una idea sobre la intelectualidad, pero no desde esa idea, podríamos decir, académica, distante a los desarrollos, podríamos decir, del pueblo. Para esta segunda etapa, entonces, gracias a Jonathan, que es el vicepresidente de la Comuna Olón, ellos llevan un proceso de residencias artísticas, están pensando un proceso de residencias artísticas y estamos acompañándonos, podríamos decir, en un proceso en donde Contar Contando va a desarrollar, bajo ese criterio que ellos están impulsando, un proyecto llamado Coral, Comunidad de Residencias Artísticas Locales. Esto es por la siguiente razón. Coral, cuando nosotros hacemos las recopilaciones, el problema de la recopilación radica que es muy lento, es muy largo, amerita de decisiones,
porque las personas normalmente necesitan de tenerte confianza, de saber que no le vas a quitar las historias y las vas a publicar a tu nombre. O sea, hay una cantidad de situaciones posiblemente relacionadas a la tradición oral que en el mundo académico son algo perversas, ¿no? Podríamos decir. Y entrecomillo la palabra, porque me parece que la promoción igual es importante. Pero en esta situación, el proyecto coral, que parte de la misma comunidad, o sea, parte de la misma comunidad, va a ser parte de nuestro segundo episodio de Contar Contando, que ahora se va a movilizar en la recopilación de la costa. Está impulsando un proceso de residencias artísticas donde la comunidad se encarga del hospedaje y la comida, y nosotros nos encargamos de los proyectos de recopilación, de los proyectos relacionados a la recopilación de tradición oral. Ya tenemos un primer piloto que lamentablemente fue parado por el problema de la pandemia, pero las relaciones entre Jonathan, que es uno de las cabezas de los tanques pensantes de este proceso, nos mantenemos continuamente en comunicación. La siguiente, por favor. Ajá, coral como proceso, vean que no es un proceso que nace de la propia investigación de Contar Contando, sino que es un aporte propio de la comunidad y de sus desarrollos. En este caso, Jonathan y Sandra Ataiza, que son dos personas que son cultores, promotores culturales, sobre todo de Santa Elena, de Libertad, de Golón, de Manglar Alto, de Montañita, o sea, todas esas zonas, ellos están desarrollando unas residencias y ya tienen incluso invitados alemanes, músicos alemanes que hacen residencia, y en eso nos vamos a enmarcar bajo esta propuesta. Hay un primer piloto que se lleva a cabo con el doctor Juan Marcos Rivera, de Libertad, que fue el video que ustedes vieron, donde se desarrollaron con un grupo de danza y de músicos, que se llama Tradiciones del Alma. Se desarrolló un proceso bastante interesante, que fue los músicos, que eran un grupo de guitarristas, conformaron una grabación de un himno a Santa Elena que uno de ellos había escrito, y los muchachos, que en este caso en la materia de laboratorio en comunidad, hicieron un demo sobre ese músico. Entonces, hagamos nosotros bien como investigación sobre el de tradición. Ya empezamos a reflexionar no solamente tiene que ver con mitos y leyendas, que también tiene que ver con una cantidad de versos culturales, en este caso con la música, en este caso con este tema musical que logramos grabar y se hizo el demo, que era un tema que ellos tenían guardado desde hace tiempo y aprovecharon de sacarlos en ese momento. Esa es la banda sonora del video que ahorita más adelante les pido que volvamos a poner para que ustedes la escuchen, ¿no? Ya tengan este contexto. Y como estamos trabajando, este es un grupo de danza y música de la tercera edad, también nos ayuda a la recopilación de tradición oral. Una de ellas era escritora y era cronista de Santa Elena, casualmente. Igualmente en Olón se desarrolló un taller de cine documental, y en Libertad se desarrollaron entonces talleres de danza, teatro, máscara y de producción musical, como les vengo diciendo. Pero en Olón particularmente con egresados de cine, desarrollamos un proyecto de cine documental para también empezar en función de la recopilación en Olón de la tradición oral. Ya tenemos unas nuevas recopilaciones, que eso entonces entra al circuito que antes vieron, que es a la tienda de juguetes, a la línea editorial, es a la reflexión teórica. O sea, entonces ese circuito se nutre a partir de toda esta dinámica que es normalmente cíclica, ¿no? Entonces, cíclica y transversal, ¿no? No hay un momento en que el taller de danza no está divorciada a la recopilación de tradición oral constantemente. Es un ejemplo, por ejemplo. Siguiente, por favor. Y aquí le voy a mostrar algo interesante, que esto ya es la primera publicación de Contar Contando para este año. Nos ha llevado aproximadamente un par de años hacer esta publicación.
porque esta es una publicación bilingüe de tradición oral. Esta es la recopilación que hicimos en la primera etapa de Contar Contando con Lucila Lema y Arturo Muyulema en Osogoche. Vamos a sacar en físico 3 cuentos infantiles, uno que se llama Runa Rumi, El pájaro punta estaca y el otro El pez gigante. Esta ilustración son ilustraciones de los muchachos de artes visuales de la universidad que hacen sus horas de prácticas preprofesionales. Siguiente, por favor. Aquí nos vamos a parar un momento, y esta es la portada de Punta Estaca. Y vamos a ver los créditos, ¿no? Este crédito da muestra del propio método que estamos aplicando. Estos tres cuentos que van a salir este año, y que esta es ya la portada diagramada, fueron recopilados en el Instituto Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña y Atahualpa. Ahí la que nos trajo el relato a través de un taller de relatos, que eso fue en el 2017, fue Carmen Cujilán, recopilado por Heidi Bajaña, y la ilustración la hace Mario Calero y Ezequiel Palacio, que son estudiantes de artes visuales, y la traducción al quichua la hace Nicolás Mora, que es un estudiante de literatura. Eso indica, para que ustedes vean el trabajo sistémico, lo que nos interesa a nivel de sistemas, porque nosotros relacionamos tanto las prácticas preprofesionales como el laboratorio en comunidad, como vamos a ver ahorita, en todo el complejo sistema de la tradición oral que hemos venido desarrollando. Siguiente, por favor. Actualmente, la siguiente lámina, por favor. Actualmente estamos desarrollando 4 cuentos digitales socializados por la RIA. Este cuento va a ser estrenado en PDF, posiblemente este viernes o a lo largo de la próxima semana. Este es el cuento del hombre, el señor de las tierras. Estas recopilaciones, que fueron más de unas 25 recopilaciones que hemos tenido, ahora empiezan entonces a circular en laboratorio en comunidad como una propuesta para la RIA, en este momento de pandemia, para poder tener material propio y narrativas propias creadas desde la universidad. Entonces, Samaniego, este es estudiante de artes visuales actualmente. Igualmente la adaptación del cuento la hace un compañero, un estudiante de literatura, y ellos trabajan también como un sistema donde un grupo ilustra una semana y otro grupo adapta el cuento a la vez, ¿no? Entonces, igual, para esto también, próxima, por favor. Tenemos entonces el concepto de laboratorio de creación. En este caso, cuando termine el video, también me gustaría explicarles un poco sobre esa experiencia, pero en el laboratorio de creación no solamente está relacionada a la universidad, sino que también está relacionada a la comunidad. O sea, en la comunidad desarrollamos talleres de cine documental, desarrollamos talleres de danza, desarrollamos talleres de teatro, en función de un proceso creativo sostenido, y por eso exactamente está relacionada a las residencias de coral, y que a través del laboratorio en comunidad actualmente, que somos una de las pocas universidades que no dejó de hacer las prácticas preprofesionales, estamos desarrollando unos contenidos para la RIA, también vinculados a la tradición oral recopiladas. En este caso se estrena mañana la Super Mega Marioneta con unos chicos de teatro que están relatando una de las historias recopiladas. También estamos con los podcasts de cuentos digitales que se hicieron llamar Play Story, pero y estamos hablando de la primera entrega que se llamó La Mujer del Páramo en PDF. Pero lo interesante es que esto va a estar relacionado ahora con el proyecto de coral, va a estar relacionado también con un proyecto de recopilación auditiva, o sea, en audiovisual, para nutrir posiblemente una futura biblioteca virtual de la tradición oral. O sea,
estamos acuñando el concepto de literatura oral, un concepto que se desarrolla en México, que en cierta manera en México también tienen una práctica muy avanzada en la recopilación de tradición oral, pero aparte de eso, nosotros creamos o usamos eso como insumos para socializarlo y después retornar también a la comunidad todas las cosas que se pudieron desarrollar a partir de sus propias historias, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente lámina. Okay. Y acá tenemos también una muestra que el año pasado tuvo bastante presencia, que fue la muestra de las marionetas que también el grupo en ese momento del laboratorio de comunidad hicieron, y en el marco Interactitos, hicieron unas presentaciones en varios colegios y tuvo una muy buena acogida, ¿no? Que de cierta manera son las marionetas que nos acompañan en la presentación, en la parte principal de esta presentación. Vean entonces que en cierta manera estamos tratando de constituirnos en un circuito de relaciones simbólicas distintas a las que normalmente estamos acostumbrados en las ciudades o podríamos decir con los discursos oficiales, ¿no? O con lo que podríamos también transar como la verdad histórica. Y a través de eso desarrollamos o queremos desarrollar un sistema que en un futuro, esperemos no muy lejano, sea autosustentable, porque queremos a partir de esto que las propias comunidades entiendan que su imaginario es sumamente importante, como también puede generar recursos internos para la propia comunidad. Y esto nos ayuda también a darle sentido, que una de las partes de la investigación encontramos que una de las prácticas que se va perdiendo como de tradición oral entre el discurso del abuelo al hijo, hay un problema generacional, y que ese problema generacional, a través de esta práctica podemos transar un diálogo, ¿no?, entre generaciones. Creo que esto es toda la presentación. Me gustaría que vieran el video, y cuando finalicen el video, como no tengo cámara en este momento, me gustaría que se quedaran un segundo para explicarles algunas cosas relacionadas al video. ¿Sí? ¿Podrían poner el video? Disculpen. Bueno, para terminar mi exposición, quería comentarles que este proyecto en Libertad dejó otros saldos interesantes, porque en el momento de la pandemia me cuenta una de las dirigentes del grupo que por lo menos el taller de danza les ayudó a respirar, un ejemplo, y les ayudó a calmar ciertas tensiones, ciertas angustias con respecto a la pandemia. El taller de máscaras también les motivó o les orientó en otras cosas. O sea, existen otros saldos relacionados a estas dinámicas que también son parte de la investigación y que no son tan presentes en la misma incluso. Doy por terminada la exposición y, bueno, esperando sus preguntas. Gracias, Janina. Muchas gracias, Pedro. Tengo una pregunta que el público ha enviado para Ana, donde se dice: ¿entre tus investigaciones has incluido la cultura afrochoteña? Hola, gracias por la pregunta. Directamente no. Nosotras hemos trabajado... lo que pasa es que el proyecto que comenzamos hace años con cultura afroecuatoriana ha estado enfocado a migrantes de la provincia de Esmeraldas que estaban asentados en barrios de Guayaquil.
Y por esa razón fuimos hilando con ellos sobre todo las tradiciones marimberas. Sin embargo, de la cultura afrochoteña, a pesar de haber querido este año ahondar en una relación con las comunidades que están asentadas en el Carchi, pero también con aquellas grabaciones que Juan García Salazar hizo con las mujeres afrochoteñas especialmente y que reposan en la Universidad Andina Simón Bolívar, todavía no hemos comenzado esa fase. Lo que sé de ellas es revisión bibliográfica, ¿no? Básicamente eso. Una otra consulta también, Ana. ¿Cómo esta riqueza ancestral, el arrullo, la marimba, ayuda a mantener viva la identidad, el pensamiento, la memoria colectiva del pueblo afroecuatoriano como mecanismos de transformación y liberación? Como les estaba yo explicando, es importantísimo entender que esos signos culturales, que ese sistema cultural nació en oposición a la esclavitud, nace con ese fondo, ¿no? Entonces, indudablemente, como decía Papá Roncón, la marimba y la liberación están juntos. En el pensamiento político, especialmente del movimiento afroecuatoriano, de una parte del movimiento afroecuatoriano, no de su totalidad, es importantísimo hacer el trabajo casa adentro, o sea, la reconstrucción de los saberes para poder, desde mi lectura, hacer un diálogo más equitativo con el Estado, por ejemplo, ¿no? O sea, si estamos hablando de un Estado racista, lo que les permite a los pueblos afro, igual que a los pueblos indígenas, es reivindicar su tradición como fundadora también de esta nación. Y en ese sentido, la insistencia en la marimba, la insistencia en el arrullo, etcétera, también permite una validación histórica dentro del Estado. Por otro lado, hacen también el trabajo de la dignidad, ¿no? Esto es importantísimo, porque en un sistema de violencia, de pobreza, de exclusión y de discrimen, el trabajo de la dignidad que viene de la mano de la cultura son importantísimas para fortalecer las identidades colectivas estas. Son nuestras identidades, también son parte de nuestra historia, entonces también nos ayudan a nosotros a mirar nuestras acciones discriminatorias, a pensar con empatía, a ponernos en los zapatos de los otros, a disfrutar de nuestra cultura también. Hay un comentario adicional a lo que expusiste, Ana. Olmedo Guerra menciona, hacer esa distinción entre las posibilidades de liberación de la tradición oral en contextos violentos es muy importante si se va a indagar en la oralidad. Si bien hay potencias en las poéticas de la oralidad, hay impotencias frente a tanta destrucción ecológica y social de los territorios donde estas tradiciones persisten. Disociar para tomar lo que tiene potencia de aportar la contra a estas violencias es lo idóneo. Ahora Gracias, yo tengo unas preguntas extras para Xiomara y Pedro también, porque finalmente esta mesa que hace énfasis en la línea de investigación llamada Representación, Memoria y Patrimonio en nuestra universidad, permite articular la triada entre la academia, la comunidad y el Estado. Por tanto, estas propuestas desarrollan un trabajo sostenido con comunidades que se autoorganizan y que muchas veces son vulnerables. A partir de ese contexto particular, quisiera que puedan referir brevemente un poco sobre estas enseñanzas o de qué manera los productos que hoy están gestándose luego son devueltos a la comunidad para que ellos o ellas lo apropien y sigan el camino, porque llegará un momento en que el docente investigador tiene que hacerse a un costado. Bien, Janina, muchas gracias
también vi un comentario de Javier García respecto a cómo justamente lo que tú manifiestas, ¿no? Cómo se contribuye o cómo se posibilita que esta memoria colectiva, que registrada, cómo se coadyuva a que estas, digamos, percepciones sociales de lo que es ser, por ejemplo, Montubio, en el caso de nuestra investigación, representa, ¿no? Sabemos perfectamente que hasta hace pocos años atrás el ser Montubio era de alguna manera considerado un término peyorativo. Pero hay muchos estudiosos del tema y sobre todo amorfineros. Puedo referirme a Dumas Mora, por ejemplo, que se empoderó desde la época de los 60, 70 de un quehacer y llevaba y transportaba el amorfino desde su vestimenta hasta su vocalización, su verbalización, ¿no? Entonces, realizar para nosotros un registro oral de estas palabras locales, de esta musicalidad, de los gestos, de los juegos, sin duda alguna tiene una relación directa con ese patrimonio, ¿no? Con el patrimonio, que el oral es un patrimonio intangible, pero que no tenemos una pretensión de pensar que se pueda transmutar o que las jóvenes generaciones se puedan apropiar de este patrimonio, porque es una tarea bastante compleja, ¿no? Ya dentro de las dinámicas culturales contemporáneas, esto se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo. No obstante, creo que el registro que se haga de estos productos que se alcancen de la investigación, no solamente desde la investigación académica, no solamente en el texto, porque si bien es cierto, nosotros como investigadores trabajamos la cuestión más académica. Yo creo que en el caso del amorfino, el registro está dado para llevar de manera un poco más masiva productos artísticos como los documentales. Nosotros realizamos 3 documentales que ya están libres, hemos compartido con la comunidad de Alejo Lascano, y la idea es que se pueda tener, o que ya se tiene acceso libre a estos documentales, pero también dejar una memoria con un texto, un libro de libre acceso también, entregado a la comunidad, donde están sus historias, no son identidades que se están impostando desde lo académico, sino más bien recopilando, recogiendo y devolviendo a la comunidad a través de estos libros, a través de diccionarios de términos que regularmente o no se conocen o son motivos muchas veces de la chanza, de la burla, ¿no? Para ver cómo realmente es la dinámica del Montubio, la dinámica del campesino en el hacer diario, en el quehacer diario, en su verbalización, que también tiene que ver con la libertad, porque el Montubio de la costa o el Montubio de Manabí siempre tuvo su libertad, porque no tuvo la dinámica del pueblo afro o del pueblo indígena, etcétera, sino más bien una cuestión que tenía que ver más con la libertad, porque el campesino Montubio casi siempre fue peón. Entonces, peón recibía un salario y por lo tanto trabajaba para un patrón, pero como asalariado siempre, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Dumas Mora dice, el Montubio siempre fue libre. Y es por eso que esa libertad también se manifiesta en una verbalización a través del amorfino, una verbalización libre, ¿no? El amorfino es jocoso, tiene mucho de soez a veces, pero dentro de esa musicalidad que da el contexto donde se desarrolla la verbalización del verso, en la misma ronda, como también servía para los dataganes, para luego inclusive generar conflictos, peleas, etcétera, a través de un verso. Entonces tiene que ver con esa libertad con la que fue constituida esa memoria o esa forma del canto del Montubio de la costa. Gracias, Xiomara. Pedro, quizás tú quisieras comentarnos un poquito y agregar también con respecto a este tema de logística, porque finalmente las investigaciones se descentralizan, van hacia las geografías que están al margen. Tú te desplazas a Colón, haces un trabajo de campo, están otros actores también interviniendo.
Claro, nosotros el trabajo que estamos haciendo es de mediación más que todo, o sea, la mediación o poner a la universidad a favor de las comunidades. Entonces, nosotros estamos publicando un cuento de recopilación, no es un cuento de repente de mi voz sobre la recopilación, sino es la voz de la comunidad y de sus recopilaciones. Eso es en cierta manera un puente que nos ayuda a transar una relación entre universidad y pueblo, ¿no? Entonces, en eso... en el caso de Olón, Jonathan es vicepresidente de la comuna de Olón. Por lo tanto, y él es un gestor cultural. Él vive ahí. Y las prácticas que nosotros hagamos como mediaciones van a estar perpetuadas en cierta manera porque estamos trabajando directamente con los liderazgos de la comunidad. Igualmente, estamos trabajando ahorita los libros que salen, que son en quichua y en español, que es un dato bastante interesante, que nos costó más o menos un par de años tenerlos ya para este año. Eso van a ir a las escuelas interculturales bilingües, va a ser retornada a la comunidad como libro. O sea, el objeto como tal termina resguardando también su propia memoria, porque ya son personas muy mayores. Y hemos descubierto que hay en verdad hay una pérdida de la tradición oral progresiva, por muchas razones, que también la investigación ha arrojado. Pero en ese tránsito, creo que nosotros, como nuestra postura ética, es como más de mediación. Incluso nosotros, yo como investigador, cuando propongo a los estudiantes del laboratorio en comunidad, hacernos del discurso de la tradición oral recopilada, los estoy también a ellos convirtiendo en mediadores. Creo que más la lógica va por ahí. Y en esas mediaciones creo que nos da la oportunidad o la libertad de trabajar en todo el país prácticamente. Muchísimas gracias, Pedro Mujica, Xiomara España, Ana Carrillo. Esta fue la mesa que trató la representación, la memoria y el patrimonio. El tiempo se nos agotó. Podríamos seguir refiriéndonos a más detalles de las investigaciones. Les invitamos a seguir con la programación de ILIA. A continuación vendrá una mesa sobre creatividades, circuitos y comunidades de la universidad. Muchísimas gracias por acompañarnos.